entraremos en ello, el control de convencionalidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Para ello, les voy a compartir en pantalla un video, 2 minutos, muy breve, 2 minutos. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que ha sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Difícil estar en los pies de otra persona. Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación. ¿Qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, se escucha fácil y se lee bonito en una constitución, ¿verdad? En la Convención Americana, en la jurisprudencia de la Corte, se lee muy bonito. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que en ocasiones juzgamos o pretendemos juzgar, pretendemos emprender una defensa, un litigio estratégico, pretendemos ir a un tribunal a que nos escuchen, pero olvidamos un contexto real. Y esto quiero que sea una de las mayores reflexiones en esta tarde-noche para algunos respecto del control de convencionalidad. Que el control de convencionalidad se ejerza sobre un contexto real del caso. Y ese es el punto de diferenciación que probablemente o quiero que se haga entre esta y muchas charlas más que han tenido todas y todos ustedes relacionadas con el control de convencionalidad. En palabras de Ramsey Clark, un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Pero si eso es así, vamos a saber la forma en la cual nadie te lo puede quitar. Vamos a iniciar
con la proyección de unas pequeñas diapositivas que les preparé. Por favor, siéntanse en la libertad de que en cualquier momento puedan interrumpir, participar, criticar o lo que ustedes gusten. Son libres. Un segundo. Dale. Un segundo. Bien. Creo que ahí, si no se escucha, Alejandro, si me lo hicieras saber, te agradecería mucho. Está O muy bien, cualquier, se ve y se cual- escucha muy bien, Israel. ¿sí? Cualquier falla que tengamos, ahí por favor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir con ustedes este material relacionado con el control de convencionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Lo primero, sobre lo que nos vamos a pronunciar de una manera breve, pero espero que sea de lo más, ¿cómo les dijera? De lo más puntual para advertir de dónde nace y cómo ha evolucionado el control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, aquí les he apuntado que tiene una primer aparición en ese año 2006. Fue justamente el juez García el que acoge, ¿verdad? El que toma en una decisión, el que abre paso por primera vez en Corte Interamericana este concepto del control de convencionalidad, que evidentemente él lo pensó como un símil al control de constitucionalidad que se da en cada uno de los países miembros. En esta sentencia de Almonacid Arellano versus Chile, la Corte da entonces estas primeras pinceladas, ¿verdad? Los jueces de cada país, de cada nación, están y estaban sujetos evidentemente al imperio de la ley, al imperio de la constitución de cada uno de los países, con una soberanía exclusiva, con una soberanía que regía hacia el interior de los países. Pero aquí el punto era la ratificación que habían tenido esos países para con un tratado internacional, una ratificación que se genera para la Convención Americana y para todo el cúmulo de tratados firmados en el seno de la OEA. Es justamente entonces acá cuando comienza esta idea del control de convencionalidad. ¿Qué pasa después? Pocos meses después, la Corte amplía este criterio respecto de los sujetos que deben realizarlo, ¿no? Aquí está el caso Aguado Alfaro y otros contra el Estado peruano, donde se dispone que esta obligación de control no solamente corresponde a los miembros del Poder Judicial. Aquí quiero subrayar algo importante. El control de convencionalidad nace, insisto, como una idea aparejada al control de constitucionalidad, de modo que el control de convencionalidad se circunscribe en una primera instancia a poderes judiciales, es decir, a quien ejerce jurisdicción. Era solo la jurisdicción la que podía llevar a cabo un control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Pero en este caso se expande o se extiende esta facultad para ejercer el control de convencionalidad hacia todos los órganos, pero del mismo poder judicial.
hasta aquí, lo que nos indicaba Corte Interamericana es que efectivamente teníamos que ejercer, que aplicar un control de convencionalidad, pero sobre bases jurisdiccionales. Sí hablaban de funcionarios administrativos, pero funcionarios administrativos relacionados con la rama jurisdiccional. ¿Qué pasó después? 2007. En 2007, Corte Interamericana recaba una serie de subreglas, ¿verdad? En la que se pronuncia en el sentido de que se debe realizar un contraste de tipo convencional que garantice la sujeción de dichas normas al Pacto de San José. En este 2007, la Corte Interamericana hace una puntualización, ¿verdad? Porque teníamos la idea, no la idea, sino teníamos ya bien interiorizado el control de constitucionalidad. Ese control americano o ese control europeo, ¿verdad? A través del concentrado o el difuso o el mixto, como es en el caso mexicano, donde la Corte mexicana o la Corte peruana o la Corte de cualquier país ejercía un control constitucional, donde la Constitución era la cúspide y se trataba de protegerla en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque ahí se consagraban y se consagran los derechos humanos protectores de estas personas que nacionales o extranjeros que se encontraban en ese país en específico. Pero entonces acá se empieza a reflexionar acerca de este contraste que hay que hacer justo con el Pacto de San José para respetar las obligaciones derivadas de la propia Convención americana en los artículos 1 y 2. Fue en 2008, ¿verdad? Donde se empieza a robustecer esta doctrina del control de convencionalidad y se dice que ya no debe ser realizado únicamente por operadores de justicia, ¿verdad? Respecto de la expedición de normas. Se dice que debe extenderse el control a prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional. ¿Sí? Las reglas entonces y las subreglas se deben aplicar a situaciones fácticas. Y aquí es bien importante. Porque en 2008 se deja de lado la cuestión normativa. La idea que tenemos o que teníamos hasta ese entonces de un control de convencionalidad de normas, ahora se vuelve un control de convencionalidad de situaciones fácticas. Es decir, se traspasa el límite normativo. Ya entonces, el control de convencionalidad comienza a robustecerse no solamente en el aspecto legislativo, sino en el aspecto de una actuación, una situación de facto. Y esto es muy relevante porque las decisiones que hasta hoy en día toma Corte Interamericana tienen que ver no solamente con normas, ¿verdad? Nosotros decimos, esta norma contraviene la Convención Americana, sí o no. La jurisprudencia de la Corte, una opinión consultiva, pero no necesariamente el sistema normativo que incluye tu Constitución, sino además vamos a traspasar, a robustecer, a caminar hacia estas situaciones fácticas. ¿Qué pasó en los 2 años siguientes a ese 2008? La Corte emite diversas decisiones, ¿no? Ahí está el Rosendo Radilla, ¿no? Tan importante para nosotros. Fernández Ortega contra México, Rosendo Cantú en el 2010, etcétera. En estas sentencias, ¿verdad?
se ensancha esta doctrina. Se va ensanchando cada vez más, se fija una postura decisoria en el sentido que el acceso a la justicia en la región debe ser validado a través de mecanismos adecuados de control. En este caso, el control de convencionalidad. 2010. La Corte, en 2010, la Corte introduce un nuevo elemento subjetivo al control, ¿verdad? Amplía este catálogo de sujetos obligados. Habíamos quedado, recuérdenlo, primero la jurisdicción. Luego dice la Corte, vamos a ampliarlo a los servidores públicos administrativos, pero, ¿verdad?, que están dentro de la propia jurisdicción. Y entonces, en estas subreglas, entran dos situaciones importantes. Uno, la cuestión ex oficio, es decir, la obligación de que estos jueces y de que estos administradores de justicia en todos los niveles lo hagan sin que alguien se los pida. Lo ex oficio tiene que ver con que yo voy a conocer, voy a revisar el sistema interamericano para que no sea vulnerado, hablando propiamente de derechos humanos. Con esa nueva decisión, ¿verdad?, se devela que cualquier entidad y funcionario estatal de cualquier nivel y cualquier rama del poder público vinculado a la administración de justicia, ¿verdad?, debe ejercer de manera efectiva entonces este control de convencionalidad. Y aquí, insisto, algo que hay que subrayar es esta parte ex oficio. Cada vez más el control de convencionalidad se va robusteciendo en estos antecedentes históricos. Para 2011, la intención de consolidar y ampliar la doctrina se expande en estas decisiones que continuó emitiendo la Corte Interamericana. Estos casos que ustedes ven en pantalla, ¿verdad?, fueron fallos importantes que contribuyeron a no solamente la consolidación, sino un avance mayor del control de convencionalidad. ¿Cuál fue ese avance? En el caso Hellman versus Uruguay, ¿verdad?, amplía nuevamente a los sujetos obligados. Entonces ya lo que era materia de jurisdicción se lleva al ámbito de todas las autoridades estatales, sin importar su filiación a cualquier rama del poder público, sin distinción alguna de las funciones y sin fijación. Hay algo que sí hay que enfatizar en este punto. Todas las autoridades del país, pero en el ámbito de sus competencias. En el ámbito de sus competencias, y no podría ser de distinta forma. Y aquí nos preguntamos por qué. A ver, Astrid, que tienes la cámara encendida. Señálame una autoridad que no sea judicial en tu país. ¿Alguna autoridad? El Tribunal Constitucional. No, que no sea judicial. ¿Alguna otra autoridad? El Tribunal Constitucional es judicial, es jurisdiccional. ¿Qué otra autoridad no es jurisdiccional? Autoridad, el presidente de la República. El presidente de la República. Excelente. El presidente de la República es una autoridad en tu país. Evidentemente que sí. Astrid, la pregunta del millón, conforme a lo que estamos comentando. ¿Esa autoridad que ya me señalaste
tiene la obligación, el deber de ejercer control de convencionalidad, Astrid? Sí, ¿Tu según la presidente de la República? Sí, Sí, debería Astrid, hacerlo. Sí, debería hacerlo. debería hacerlo. A ver, Dentro de sus competencias. dentro de sus competencias, ¿de qué país eres, Astrid? De Chile. De Chile. Muy bien. No sé en Chile, Astrid, pero en México, el presidente de la República delega sus funciones en unas personas que se llaman secretarios de Estado. Así, por ejemplo, hay un secretario de Hacienda, un secretario de Gobernación, un secretario de Seguridad Pública, un secretario de Salud, de Educación y así. ¿También así es en Chile? Sí, son ministros de Estado. Ah, ministros de Estado. Bien, ministros de Estado. ¿Tú consideras, Astrid, que el presidente de Chile le corresponde ejercer control de convencionalidad, sí o no, y en qué supuesto, por ejemplo? Por Porque ejemplo, aquí, sí, al dictar normas administrativas, decretos, que sus decretos siempre habría que contrastarlos con, ya no solo con la Constitución, sino con la Convención y la jurisprudencia de la interpretación que ha hecho la Corte. es que fíjate, Astrid, aquí hay algo bien interesante de lo que estás diciendo. Entonces, el presidente de la República, el presidente de Chile, tiene que revisar que sus decretos, como facultad legislativa, digámoslo así, porque él no es legislador, no es un legislador originario, sin embargo, ejerce facultades también legislativas que le otorga la Constitución chilena, reglamentarias, por decretos, por lo que tú quieras, ¿no? Facultad reglamentaria del Ejecutivo. Está bien. Y él tiene que revisar que estas normas no contravengan el ordenamiento internacional, ¿cierto? Pero ¿eso será un ejercicio de control de convencionalidad, Astrid? Estrictamente no, yo creo, porque no está resolviendo un conflicto. Correcto, correcto, Astrid. No, no es propiamente un ejercicio de control de convencionalidad. Fíjate bien, en el Congreso, un Congreso local o un Congreso federal en sus países, imagínenlo así, la obligación que ellos tienen es hacer normas, redactar normas, emitir normas. Una norma local, una norma federal, lo que tú quieras. Pero la obligación de ellos es no violar derecho fundamental ni nacional ni internacional. Esa es su obligación. Es decir, el proceso legislativo conlleva una sistematicidad de normas, conlleva una obligatoriedad para que no haya un vacío legal, para que no haya una duplicidad de norma, para que no haya lo que ustedes quieran. Pero esa es una obligación legislativa. Lo que no se traduce en un ejercicio de control de convencionalidad. Por eso creo que estás bien cuando dices no. Creo que ese no es un ejercicio de control. Pero entonces seguimos con la misma duda, Astrid. Porque fíjate que yo les acabo de poner en la pantalla que en el caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana decide que el control no solamente se ejerza en jurisdicción, sino en otros organismos del Estado que son autoridades administrativas. Gracias, Astrid. Pero, a ver, Florentino, que por acá lo veo en la pantalla, cuénteme usted. Entonces, ya nos dio el ejemplo del presidente de la República, ya vimos qué facultades, pero ya vimos que ese no es control de convencionalidad. ¿Qué autoridad de su país le parece que no sea jurisdiccional, que sí ejerza control de convencionalidad y cómo? Yo creo, por lo que estamos hablando, creo que todas las autoridades. ¿De qué Todas. manera? No solamente yo creo que a la hora de regular o de normar, sino también a la hora de actividades normales del tipo administrativo. Por ejemplo, si al dar a una concesión administrativa se hace con discriminación, está incumpliendo la norma convencional.
que evita o obliga a no discriminación. Es decir, aquí puede ser, por lo que estoy viendo yo, entendiendo, seguramente erróneamente, pero es la construcción de la norma normal o una actividad normal que no siendo normal significa sí significa coger una ley, interpretarla y aplicarla. Ok, pero fíjese, qué interesante situación nos pone usted. Usted nos dice, en mi país hay actos de autoridad administrativa o actos de autoridad genérica, ¿no? Pero estos actos de autoridades que interfieren con los particulares, que puede ser a través de una concesión, autorización, un permiso, simplemente hay un agente de tránsito en la vía pública y me impone una multa porque me fui a exceso de velocidad o me pasé la luz roja de tránsito. Entonces, claro, aquí fíjense bien, las autoridades en general, actúan bajo dos supuestos. Un supuesto que es un acto discrecional y otro que es una facultad reglada, ¿de acuerdo? La mayoría de las autoridades actúan con actos discrecionales y lo que usted nos dice es, a ver, cuando una autoridad hace un acto discriminatorio, está violando la Convención Americana o está violando la Constitución o está violando el tratado tal. De acuerdo, pero la pregunta es, ¿está ejerciendo control de convencionalidad o está ejerciendo un acto administrativo con una facultad discrecional o una facultad reglada que puede o no violar derecho fundamental? Pero no quiere decir que esté ejerciendo control de convencionalidad. ¿Y saben por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque en realidad, cuando el Hellman versus Uruguay nos invita a que todas las autoridades del país ejerzan control de convencionalidad, acá viene un problema. Porque entonces ya a los países al interior ya les deja el cuestionamiento de qué y cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que pueden ejercer ese control? Hablando de autoridades no jurisdiccionales. ¿Y cómo lo van a ejercer? ¿Querías participar, Astrid? Sí, es que me arrepentí del ejemplo del presidente de la República. Creo que mejor sería el caso el Congreso Nacional cuando conoce de un juicio político en contra de alguna autoridad y ahí se podría contrastar hacer control de convencionalidad, por ejemplo, en tema de debido proceso con los estándares que ha fijado la Corte. Y ese no es un órgano jurisdiccional propiamente tal. Creo que ya le diste al clavo, Astrid. Les voy a dar mi humilde opinión. Un segundo, Vanessa. Les voy a dar mi humilde opinión. Cuando Corte Interamericana dice, a ver, señores, todas las autoridades del país ejercen control de convencionalidad, sí y solo sí, ahí les va. Hay un procedimiento judicial con las reglas del debido proceso, la tutela judicial efectiva, o hay un procedimiento seguido en forma de juicio ante autoridades administrativas con reglas procesales o procedimentales, garantía de audiencia, oportunidad de ofrecer pruebas, recurrir en sede administrativa. Tienes una instancia en la que una autoridad que no es jurisdiccional te va a resolver algo. Pensemos, usted le debe dinero a Hacienda y Hacienda le dice, a ver, usted me debe el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado por 50,000 pesos o 50,000 euros o lo que fuera. Y entonces le instaura un procedimiento para cobrarle un impuesto. Esa autoridad hacendaria no es jurisdiccional. Es una autoridad administrativa, pero le va a llevar un procedimiento para cobrarle el impuesto que le debe usted al Estado. Y en este procedimiento usted puede hacer valer el ejercicio de un control de convencionalidad o la autoridad misma puede y debe hacer valer un control de convencionalidad. A lo que voy es que el candado, digámoslo así, para ejercer un control de convencionalidad, porque les estoy hablando del caso Hellman versus Uruguay,
estamos hablando de la historia del control, y en ese punto sí me quise detener, porque luego no resulta tan claro qué autoridades, cuando yo a mis alumnos en México les digo, oigan, a ver, ¿un policía de tránsito es una autoridad? Sí, de acuerdo. ¿Ese policía debe hacer el control de convencionalidad? Pues sí, yo creo que sí, porque es una autoridad. No, no todas las autoridades deben o pueden hacer control. El, creo, requisito es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Así en materia ambiental, así en materia de propiedad intelectual, en materia hacendaria, etcétera, 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 ¿vale? Vanessa, creo que querías participar. Sí, pero creo, hola, buenas tardes. Creo que ya me respondió, porque la compañera estaba hablando de como ejemplo del poder legislativo. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica pasa mucho que se hacen comisiones de control político donde se tocan temas de convenciones, por ejemplo, de humedales, de temas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un proyecto político que podría atentar contra, pues, algo que ya está convenido, y pues se hace control político. Pero creo que estaría fuera del ejemplo justo por lo que usted acaba de decir, porque en realidad no es un debido proceso ni mucho menos, sino alguna forma como de control político, ¿verdad? No precisamente como este proceso. Ok, perfecto. Entonces, Florentino, adelante. Sí, pero sí, gracias. Pero una pregunta, por ejemplo, el ejemplo de la multa de Hacienda, ¿no? Una multa tributaria. Sin embargo, a pesar de que no hay un proceso tal cual lo conocemos judicializado, si hay un proceso administrativo, otro tanto pasa, por ejemplo, en las penitenciarías. Cuando se hace un expediente sancionador a un recluso, no son autoridades jurisdiccionales, pero sí realizan un pseudo o semiproceso en el cual hay un pseudo o semi aporte de pruebas y luego alguien decide algo. Esto se regula aquí en España al menos vía administrativa, contencioso administrativa. Pero claro, yo estoy pensando inclusive en la multa de tráfico, el agente de tráfico que multa a alguien, tiene en este momento, aunque no, de alguna manera, aunque sea tácita, el impasse de la presentación de la prueba, el impasse de la presentación de argumentos, contraargumentos, etcétera, etcétera, que luego administrativamente se puede hacer. Entonces, en este caso, aunque no hay un proceso tal cual, o lo hubiera microproceso, sí hay también, o puede haber un proceso de convencionalidad, o debe acatarse la norma convencionalidad en el sentido de que se respeten los derechos fundamentales. Me Ok, parece. sí, muchas gracias, Florentino. Y aquí usted me ha dado la pauta para distinguir estas dos situaciones. Qué interesante. A ver, lo primero que usted acaba de decir, ante una fiscalía o una procuraduría o investigación del delito, y la otra parte de la financiera con la imposición de una multa, una sanción por un impuesto, acá hay procedimientos y aquí se debe aplicar control de convencionalidad. Lo otro es lo siguiente. Todas las autoridades del país, de un país del que sea, tienen una obligación constitucional y convencional. ¿Cuál es? Promover, proteger, respetar y garantizar derechos fundamentales. Esto es en todos los países. Todas las autoridades tienen estos 4 deberes, 4 obligaciones que imponen sus constituciones y la convención. Promover, proteger, respetar y garantizar en el ámbito de su actuación como servidor público. A esto estoy obligado sí o sí. De modo que mi actuación como servidor público de tránsito, judicial, de Congreso, administrativo, de lo que fuera, tengo estos 4 obligaciones. Pero otra cosa distinta es ejercer control de convencionalidad. Porque el control de convencionalidad se aparta de estas 4 obligaciones. El control de convencionalidad, entonces, los invita a que hagan un análisis comparativos, una argumentación, una interpretación de una autoridad que es competente para sustanciar y resolver un procedimiento o sustanciar y resolver un juicio, el que sea, y cualquier procedimiento. Es decir, aquí hay una diferenciación entre una obligación de una autoridad, por eso usted bien lo tiene claro, de decir, es que este servidor público no puede discriminar. No, claro que no. Es que este servidor público no puede cometer actos de corrupción. No, claro que no. Pero eso lo está haciendo en un ámbito
como una obligación de una autoridad ya, digámoslo, sin ejercicio de control. Lo otro será ejercicio de control. Ahorita que avancemos un poquito más, vamos a ver si me explico un poco mejor, pero les agradezco mucho sus participaciones. Déjenme seguir avanzando, si no, me va a colgar aquí Alejandro de que no damos el tiempo. Ahí está, vamos a ver. Déjenme ponerle aquí. Ya está. Sí. Entonces, aquí está ese Hellman versus Uruguay, nos provoca estos problemas, ¿no? ¿Por qué tenían que resolver ese asunto? ¿Y por qué tenían que meter a todas las autoridades estatales? Bueno, ahí está un punto, porque ya las autoridades estatales tenían obligaciones ya de promover, proteger, respetar y garantizar, y por qué ahora los encajonan en ejercicio de control. Lo que era propio de la jurisdicción, dicho por la propia Corte. Resulta que esto va avanzando y en el año 2012, ¿verdad? Dijo la Corte Interamericana que además de hacer ese análisis comparativo, acuérdense que hasta este año lo que llevamos es que vas a poder hacer ejercicio de control de una norma o de ciertos actos estatales, ¿no? Porque ya metimos situaciones de facto, ¿lo recuerdan? Y entonces, en este año 2012, es que la Corte Interamericana dice, bueno, no solamente va el parámetro con la Convención Americana, sino con otros instrumentos que hacen parte o forman parte del Corpus Juris Interamericano, ¿no? Entonces, esto se vuelve aún más rico porque dice, vamos a ejercer y a proteger los derechos humanos y el ejercicio del control respecto de todo el Corpus Juris Interamericano. Y entonces, en 2014, lo que pasa es que este ejercicio de control de convencionalidad también se va respecto de opiniones consultivas. Se pronuncia la Corte y se agrega a este bloque de convencionalidad la Convención Americana, los tratados interamericanos, pero las opiniones consultivas y desde luego la jurisprudencia, que es una interpretación de la propia convención, ¿verdad? Ya va a ser una extensión y entonces todo esto conformará este bloque de convencionalidad. Entre el 2007 y actualidad, o sea, 2017 y la actualidad, la Corte emite diversos pronunciamientos, opiniones que ratifican o aplican este surco decisorio. Y bueno, más o menos la línea evolutiva, la línea del tiempo, las rasgos característicos del control de convencionalidad se pueden resumir en eso, ¿no? Propiamente, lo repito, el control de convencionalidad inicia con una idea o una simulación, un símil, una semejanza entre el control de constitucionalidad y control de convencionalidad en aquel 2006. ¿Lo recuerdan? Incluso ese querido juez mexicano, ¿verdad? Fue el que le viene esta primera idea. Después avanza a ya reconocer la existencia del control de convencionalidad, porque era una especie de, después se convierte ya en un control de convencionalidad. Y un control de convencionalidad acotado a la jurisdicción. Jurisdicción que poco a poco se desvanece para ya entonces obligar a todas las autoridades del país. Pero un control de convencionalidad... Sí, perdón. Quería compartirte justo que ahora estamos, digamos, dentro de la discusión de si el control de convencionalidad siempre se tiene que aplicar en un tema de procedimiento en donde, digamos, exista alguien que tenga que aplicar el control de convencionalidad para ver que el acto no contravenga la convención. Pero justo a mi cabeza venía un ejemplo que había leído en un artículo que decía, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a través del orden del ministro del Interior se le dice al ejército y a los policías que utilicen la fuerza de manera desmedida en un conflicto social?
pero el funcionario público, en este caso, que es el policía, entiende y sabe que no puede hacer un uso excesivo de la fuerza. En ese sentido, algunas posturas decían de que incluso aplicando un control de convencionalidad, el funcionario podría rehusarse porque entendería que ese acto que va en contra del uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, podría contravenir el artículo 5 de la Convención porque puede afectar la integridad personal como lo ha desarrollado la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, básicamente era por eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay detenciones arbitrarias e ilegales, ¿qué pasa en la psicología del funcionario público que conoce que cierto acto puede ser incluso en contra de los derechos humanos y a través de esto puede rehusarse a hacerlo mediante los mecanismos que puedan existir a nivel interno, ¿no? Entonces, lo pongo ahí un poquito de polémica porque me resultó también bastante interesante. No, muchas gracias. Y concuerda, lo que estás diciendo concuerda con lo que dice Florentino. Ojalá, aquí hay muchas personas expertas en materia de control. A mí me gustaría escuchar sus opiniones. Mi opinión es que lo que comenta Florentino, lo que comenta Alejandro, son obligaciones de las autoridades de promover, proteger, respetar y garantizar. Por supuesto que en el caso que comenta Alejandro, mi querido doctor Guido Águila Grados, que es un honor de verdad. Yo no sé por qué estoy aquí, por qué él no está hablando. Yo creo que la cosa debería ser al revés. Pero vamos a escuchar al experto de expertos y luego doy mi opinión. Querido doctor Guido, por favor. ¿Cómo estás, Israel? Alejandro, ¿cómo están todos? Un gusto saludar, la verdad, una exageración de amigo Israel. Yo en realidad estaba esperando una alternativa a esta incertidumbre de Helman versus Uruguay y yo te doy gracias, Israel, porque la he encontrado acá. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el Perú, no? Aquí en el Perú un juez en lo penal no le gusta una ley de crimen organizado, una nueva ley de crimen organizado en el Perú, que es menos gravosa, digamos, menos o más garantista que la norma anterior, y en vez de aplicarla, hace un control de convencionalidad y no la aplica para aplicar la anterior. Entonces, cuando se da toda esta situación, uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está ocurriendo? No es que solamente es un fallo contra hominem, no es un fallo contra reo, lo que acabas de decir, sino que además eso ha determinado que muchos, el Ministerio Público, alguna otra autoridad en el Perú, se sientan, dicen, no, pero yo puedo realizar control de convencionalidad, ¿no? Entonces, cuando hay toda esa incertidumbre, siempre yo pensaba, y es lo que he intentado encontrarlo en las diferentes charlas, yo pienso que se refiere a un control preventivo. Cuando dicen el tema de, según sus competencias, si el legislador está haciendo una norma, si el presidente que dijo la compañera está haciendo un decreto de urgencia, un decreto legislativo, si un ministro o secretario está haciendo un reglamento, debe de tener en cuenta que al hacerlo no viole la convención. O sea, en ese sentido tiene que ser necesariamente preventivo. Pero si después ya vamos, los únicos, creo yo, que pueden ejercer control de convencionalidad son los mismos que ejercen control de constitucionalidad, que son los jueces, ¿no? Que son los jueces que su labor es justamente una labor controlante. Pero ahora con lo que acabas de señalar, me parece muy bien, es decir, que dentro de un proceso, ¿verdad? Las partes involucradas pueden decir, oiga, señor, aquí también esto va contra la convención y advertir la posibilidad de un control, de realizar un control de convencionalidad. Porque si en realidad, como decía Alejandro, o sea, esto se extiende a todo el sentido de autoridad, primero que hay un desconocimiento de esto. O sea, ¿cuántas autoridades en Latinoamérica conocen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Ni siquiera los abogados, muchos de ellos. Entonces, ya se llega a un exceso y esa imprecisión que determinó Helman está costando mucho. Está costando mucho porque hay acciones, Israel, amigos, extraviadas, excesivas, desbordantes,
y sobre todo en países, Israel, como los nuestros, México, Perú, donde hay mucho lawfare, donde hay mucha judicialización de la política, entonces se determina un rasgo. Pero gracias, porque no lo había pensado, le he dado vueltas, pero claro, ¿no? Dentro de las autoridades pueden invocarlas dentro de un proceso judicial, porque siempre tiene que pasar por el tema de un juez. Y esto es lo que decía don Sergio García Ramírez en una charla como la que tú nos brindaste para la Escuela Israel, también la brindó don Sergio. Y don Sergio decía, no, para mí tienen que ser jueces, y lo decía con esa digamos, esa calidad y claridad que tenía, ¿no? Él decía, lo que yo creé, el concepto, no era para que lo haga toda autoridad, tienen que ser los jueces. Nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias, Israel. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a que esta charla a lo mejor se va a convertir en el descubrimiento de si el control preventivo es un control de convencionalidad o ya propiamente en jurisdicción y en procedimiento seguido en forma de juicio. Vamos a avanzar. Muy bien. Segundo. Bueno, entonces, cuando nosotros advertimos o nos preguntamos, ¿pero qué es un control de convencionalidad? Y decimos, bueno, un control de convencionalidad va a ser un mecanismo, al igual que lo es el amparo en México, al igual que lo es una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, un medio de impugnación electoral, por ejemplo. El control de convencionalidad, entonces, es un mecanismo, pero ¿un mecanismo para qué? Un mecanismo para verificar si una norma que incluye tu Constitución, reglamento o acto de las autoridades por aquello de lo que vimos, cuestiones de facto, ¿verdad? Vamos entonces a ver si una ley o un acto de las autoridades del Estado, ¿verdad?, se ajustan a una norma, a un principio o a una obligación de la Convención Americana y esencialmente del bloque de convencionalidad, que ya lo decíamos, la convención, la jurisprudencia de corte, ¿verdad?, los tratados interamericanos y por supuesto las opiniones consultivas. Esto conformará el bloque. Entonces vamos a verificar si esta norma o este acto de la autoridad va contra o viola estos derechos humanos que ahí se consagran. Esta sería una definición, digámoslo, genérica. Y hasta este momento, fíjense qué importante. Si nosotros hablamos de un mecanismo de control para proteger a la Convención Americana y todo, yo te pregunto algo. Este mecanismo de control, porque es definición, este mecanismo de control, ¿lo puede llevar un militar? ¿Lo puede llevar el policía de tránsito? ¿Lo puede llevar la señorita que te atiende en la ventanilla para darte la licencia de conducir? ¿Lo puede llevar el que te da una licencia, un permiso o una concesión? Este mecanismo de control, no estamos hablando de aspectos procesales, que no estamos hablando que en derecho hay aspectos sustantivos y aspectos adjetivos, que no estamos diciendo que el derecho, la vía por la que se va a conducir el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho convencional, que no tiene que ser llevada a cabo por un proceso que se llama convencionalidad? Si eso es así, si tu respuesta fue que sí, entonces no lo dudes. El control de convencionalidad debe ser ejercido en jurisdicción o en sede administrativa, pero en procedimiento que colme
las reglas esenciales de un procedimiento, como son garantía de audiencia, derecho de probar, derecho de alegar, derecho de obtener una resolución y derecho de recurrir. No lo dudes. Por eso yo afirmaba que con las definiciones del control de convencionalidad vamos a estar dando respuesta a esto que ese Hellman versus Uruguay tanto conflicto nos ha causado internamente, y que esto lo decimos, es que, ay, el control de convencionalidad, qué trillado. No, otra vez hablar del control de convencionalidad, pero ¿saben una cosa? Que esto no está acabado, no está entendido del todo en los países y es difícil. Entendemos la jurisdicción porque somos abogados, a eso nos dedicamos, pero cuando nos vamos a otros ámbitos, ahí está el problema. Entonces, este control de convencionalidad, de lo que se trata es de vigilar esa supremacía de la Convención Americana, ¿no? Un Estado, esto es lógico y es claro, pacta sunt servanda. Cuando un Estado firma o ratifica una convención, un tratado, entonces la cumples. Esto es muy simple, ¿no? Creo que esto es de primer semestre de la carrera. Si tú te obligas, entonces lo cumples. Así de simple. Y entonces, ¿qué nos indica la convención? ¿Qué nos indica la corte? Bueno, usted, señor, va a tener que ejercer un mecanismo de control sumados a sus mecanismos de controles constitucionales para proteger su constitución. Usted va a sumar un mecanismo de control para proteger derechos humanos interamericanos que se llama convencionalidad, ¿no? Entonces, esto ha sido, digámoslo, un aspecto que se suma, el pacta sunt servanda, se suma a la definición inicial de aquel mecanismo de control convencional. Y luego, equivale el ámbito, ¿verdad? Equivale la convencionalidad a la constitucionalidad. Ya don Sergio García Ramírez lo decía muy claro, ¿no? Es que yo me imagino que la Corte Interamericana debe ejercer un control de constitucionalidad, pero ¿cómo le llamamos? Ah, pues es que si aquel parámetro es la Constitución y esta es la Convención, pues ¿por qué no le llamamos control de convencionalidad? ¿Verdad? Entonces, hay algo bien importante que ahorita lo mencionamos, ¿no? Empieza esta división en nuestras mentes del control difuso y el control concentrado. Y ahorita lo platicamos, ¿no? Pero está presente lo ex officio, ¿verdad? Está presente la jurisprudencia, todo lo que estamos mencionando acá. Entonces, el control difuso de convencionalidad, porque el control concentrado, ¿verdad? No sé en sus países, pero en México el control concentrado se ejerce por el Poder Judicial de la Federación. ¿Nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, pero no quiere decir que sea el Tribunal Constitucional como si habláramos en un caso europeo. Porque en México el Poder Judicial de la Federación concentra los mecanismos de control constitucional. Ojo, la importancia de proteger a la Constitución creo que no se da a través de un supremo tribunal, de una suprema corte, de un supremo poder. No, creo que no es por ahí. El tema más bien es a través de qué mecanismos y quién los conoce para proteger a la Constitución. En nuestro caso, hay jueces de distrito, tribunales colegiados, en Word nada más, tribunales cuadros, de apelación. 12 cuadros para colocarles. Creo que por ahí tenemos un micrófono abierto, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Entonces, creo que estos mecanismos de control que son, habría que voltear a ver quién los conoce, ¿no? Y cuando volteamos al control de convencionalidad, decimos que es difuso porque se advierte la competencia para todos los jueces, para todas las autoridades del país, subrayo, en el ámbito de sus competencias procedimentales, ¿verdad? Entonces, en el control de convencionalidad, difuso de convencionalidad,
el punto importante es identificar las normas, identificar los actos que van a ser materia de control. Luego, a hacer el ejercicio de contraste. Vamos a contrastar esas normas o esos actos con la Convención Americana, con los tratados internacionales, con la jurisprudencia de la Corte, con las opiniones consultivas. Y luego vamos a hacer un test de proporcionalidad, una interpretación conforme y algo de lo que vamos a platicar. La pregunta es, ¿cómo voy a identificar una norma o un acto en un caso concreto? Y aquí entonces vienen las participaciones de ustedes. A ver, por ahí, Miguel, ¿andas por ahí, Miguel? Ah, Ana Berta quiere participar. A ver, Ana, ojalá que pudieras prender tu cámara si te conocemos, pero si no se puede, no importa. Gracias. Qué amable. Lo que pasa es que me disculpo si la prendo, me va a desconectar y yo prefiero tener el no te diálogo y preocupes. escucharlo a usted. No, Gracias. excelente. Mi Ana, comentario. sí, En audiencia, haciendo uso de la convencionalidad, mencionando los casos, mencionando los párrafos, el juez dice que él juró respetar la Constitución, por lo tanto no puede ir más allá y se ofendió porque yo le dije que él era un juez interamericano y me dijo que no, que él era un juez mexicano y que había jurado defender la Constitución. Y yo le digo, bueno, entonces defienda la Constitución, artículo primero, artículo 133 constitucional. Fue un grave problema, no quieren reconocer, no quieren respetar, no quieren ir más allá y me veré grosera a lo mejor, pero yo creo que ahorita más que nada quieren cuidar su lugar. Gracias. sí, Ana, no, y tienes razón. Es triste, ¿no? Es triste ver a los jueces y más a los jueces, ¿no? Que es lo que estamos obligados a conocer estos mecanismos para proteger derechos humanos. Pero a ver, Ana, yo te quería preguntar algo. En un caso concreto, ¿cómo identificas una norma? La norma en conflicto. ¿Cómo identificas el acto o los actos que causan vulneración a derecho humano? ¿Cómo, Ana? ¿Cómo identificas? Bueno, Porque lo primero es identificar qué es lo que vamos a contrastar con la convención, con los tratados. ¿Cómo le haces, Ana? ejemplo, prisión preventiva oficiosa. Y dices tú, bueno, México ya tiene 2 sentencias en contra, y no nada más ello, ya de antaño ya sabíamos que era inconvencional. Yo le digo al juzgador que se pronuncie por el test de proporcionalidad, el por qué está aceptando la prisión preventiva oficiosa si no tiene ni siquiera nada más porque lo dice el artículo 19. Y yo le digo que lo someta a control de convencionalidad. Y no quiere, él dice que no, que él tiene que respetar la Constitución. Yo veo ahí la violación en cuanto a que la última ratio, siempre y cuando no haya una sentencia que ya esté firme y lo tenga como que comprobado que él hizo o cometió el delito, él tiene el derecho a la presunción de inocencia. Y entonces el juzgador ex oficio o pro reo, dirían todavía algunos compañeros, tendría que hacer más amplia la esfera de protección para la persona que está procesando. Ese es mi entender. Ok, no, Ana ya se fue hasta resolver el caso concreto de prisión preventiva. Pues te agradezco, Ana, muchas gracias. Astrid, a ver, Astrid, ¿cómo identificas una norma o un acto en un caso concreto que se vaya a ejercicio de control? Estamos en el punto más bajo del control. Primero hay que identificar qué es lo que va a ser materia de control. Primero, fijar los hechos para saber de qué se trata. Luego, ver qué norma, porque entiendo que si yo estoy ejerciendo control de convencionalidad es porque alguien más ya se pronunció. Entonces, ver qué hizo qué norma ocupó esa autoridad judicial o con facultades jurisdiccionales y analizaría el texto de esa norma
y la aplicación que se le dio a esa norma, si tiene alguna interpretación diferente que pudo haberse hecho de esa norma. Sí. Y ahí ejercería el control con esa norma, no solo en abstracto, sino que en la aplicación concreta que se le ha dado al caso, por si es posible de que tenga una interpretación que sea acorde a la convención. Y si no es posible, como dice la Corte ahí, ya solicitar su inaplicación por la vía que corresponda. Ok. Astrid, ¿tú ya tomaste el curso de la metodología Temis? Sí. ¿Sí? Entonces no pusiste atención en algo bien importante. Ahí les va. ¿Todos tomaron el curso Temis? Sí. Ahí les va. Miren, si para identificar la norma, para identificar el acto que causa vulneración a derecho fundamental, que tiene que ser contraste con la convención, con los tratados, con la jurisprudencia y con lo que quieras, tienes que observar el contexto real del caso. Señores, el contexto real del caso no son los hechos, no son las pruebas, no es la norma, no es nada. El contexto real del caso es aquellas situaciones que rodean el hecho. Ejemplo, el aspecto económico, cultural, el nuevo paradigma en una materia, es oral, es escrito, se reformó la ley y ahora se sujetan a nuevas formas procesales, es un asunto religioso. Oigan, ¿a quién tengo enfrente? ¿A una mujer? ¿A un indígena? ¿A un migrante? ¿A un niño? ¿A quién tengo enfrente? Y tú me vas a decir, pues eso no me importa. Los hechos. A ver, A privó de la vida a B. No, a ver, espérate, señor. Privó de la vida en un ejido, en defensa propia, lo privó siendo menor de edad, lo privó un adulto mayor con motivo de una legítima defensa. ¡Ey! Vamos a tener cuidado. Al momento de elegir la norma, me estoy refiriendo que el contexto real del caso te va a dar no solamente la materia sobre la cual tienes que trabajar. Es un asunto civil, familiar, mercantil, penal, laboral, pero sumado a constitucional, a convencional, qué reglas voy a manejar y entonces qué normas se me están sumando de conformidad con el contexto real del caso. Usted tiene que aplicar protocolo en favor de los migrantes, sí o sí, porque usted tiene enfrente a un migrante. Es distinto, ¿no? A que si yo digo, Israel Hernández González, sí, pásate, tú eres el actor o tú eres el quejoso, como le llaman en sus países. No, es que soy una persona que pertenezco a un grupo vulnerable. Y entonces la norma procesal, el acto de la autoridad ya cambió, ya se modificó por un contexto real de un caso. ¿De acuerdo? El contexto real del caso no solamente va a definir lo jurídico, va a definir lo político, va a definir lo económico, pero más aún, ya les va. El contexto real del caso va a definir los actos de ejecución. Si tú llegas a ganar, va a tener que definir la ejecución de la sentencia. Ya me dijiste y advertí en una primera instancia que eras grupo vulnerable. Adivina qué. La sentencia no solamente tendrá que ser declarativa de este derecho en pugna, tendrá que ser en reparación integral, tendrá que ser en indemnización, tendrá que ser una sentencia pegada a moralidad, tendrá que ser una sentencia que sujete una política pública. No lo sé. Miren ustedes, en época de COVID, acudieron al amparo. Aquí en México se estableció así. La política pública del Estado mexicano es la siguiente. Primero se vacunan las personas de tal a tal edad. El siguiente grupo de tal a tal edad. El siguiente grupo de tal a tal edad. Resulta que se nos llenaron los tribunales
porque venían las personas que estaban hospitalizadas y que necesitaban. Venían los adultos mayores, venían los menores de edad, venían los médicos que estaban en primera fila atendiendo a COVID. Venían y venían y venían y venían. ¿Adivinen qué? A través de las sentencias de amparo se modificó la política pública del Estado relacionada con la aplicación de la vacuna de COVID. Entonces, les pregunto, ¿el contexto real del caso define, identifica o no identifica a la norma y al acto de la autoridad? Y no estoy hablando de los hechos. Los hechos son unos. El contexto del caso es otra cosa. El contexto del caso te va a llevar a definir suplencia de la queja, te va a llevar a definir protocolo de actuación, te va a llevar a definir competencia de la autoridad, si estás en un ámbito municipal, estatal o nacional, te va a llegar a definir el alcance de un litigio estratégico. El contexto real del caso es algo que no puedes obviar y que sirve para que identifiques la materia del control. Me voy un poco más rápido porque si no, Alejandro me va a colgar. A ver. No, estamos con tiempo, así que no hay ¿Estamos ningún bien? problema. Sí, Bueno, estamos bueno. bien. No se me vayan a aburrir o a dormir. A ver, listo. Muy bien. Bueno, ¿cómo identifico las normas en conflicto? Ya lo dije, ¿no? El contexto real del caso que va relacionado con la pretensión y que te acerca a ese fundamento legal que va a ser materia de control. Pues resulta que los métodos de solución o los métodos de aplicación en un control de convencionalidad son variados, ¿no? Bien dicen que cada quien resuelve de una forma o de otra dependiendo de la problemática o del caso concreto. No sé en sus países, pero sí les quiero mencionar algo. Hay dos formas de resolver, desde mi punto de vista, cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad. Ojo, los métodos adecuados de interpretación a nivel constitucional y convencional, para mí, son el test de proporcionalidad y el test de igualdad. Volvemos otra vez. Los americanos y los europeos haciendo aparición y haciendo sus travesuras para resolver asuntos de derechos humanos. Entonces ustedes me van a preguntar, oye, Israel, ¿y entonces dónde queda el método de interpretación gramatical, el sistémico, el funcional? No, desde mi punto de vista, la interpretación gramatical, sistémica y funcional, subdividida en un montón de argumentos interpretativos, es relacionada con la legalidad. La legalidad, desde mi punto de vista, se puede resolver con métodos de interpretación gramatical, sistemático y funcional, pero los temas de protección de derechos humanos, me parece que a nivel de argumentación jurídica, interpretación, deberían resolverse con el test de proporcionalidad y el test de igualdad. Ya saben que hay gradas y demás. Las voy a mencionar rápidamente. Pero ¿por qué les estoy poniendo en pantalla entonces esto de la interpretación conforme? Porque resulta que tropicalizadamente el método de interpretación se ha dicho, no sé en sus países, pero en México se hizo énfasis en el artículo 1 de la Constitución que todos los conflictos normativos a nivel derecho fundamental debían resolverse con una interpretación conforme. Es decir, que toda la norma debía ser vista con parámetros de la Constitución, es decir, con una presunción de constitucionalidad. Les voy a poner un ejemplo. En el derecho administrativo hay una presunción de legalidad. Todos los actos de autoridad son legales hasta que tú demuestres lo contrario. Lo mismo pasa. En materia constitucional, todas las normas son constitucionales hasta que tú o un juez o una autoridad demuestre
que son inconstitucionales. Pero fíjate bien, aquí viene, por eso te quise poner esto en pantalla, porque nuestra Constitución, y seguramente a las de ustedes también, les pido que lo busquen, habla de dos cosas: interpretación conforme en sentido amplio e interpretación conforme en sentido estricto. Y ahí está la diferencia de lo que me preguntaban a un inicio. Si una autoridad debe actuar violando derechos humanos, protegiendo derechos humanos, ¿cómo debe actuar una autoridad? La interpretación conforme en sentido amplio te dice que todos los jueces y autoridades de un Estado mexicano deben actuar conforme a los parámetros de los derechos humanos que se establecen en la Constitución y en los tratados. Es decir, deben de promover, proteger, respetar y garantizar con una protección amplia, es decir, un principio pro persona, pro homine o como le quieras decir. Lo cierto es que la interpretación conforme en sentido amplio no es el ejercicio del control de convencionalidad. Pero viene la otra, interpretación conforme en sentido estricto. Y aquí sí, la interpretación conforme en sentido estricto es cuando los jueces o las autoridades van en un ámbito competencial de procedimiento judicial o procedimiento seguido en forma de juicio a hacer un contraste de constitucionalidad o de convencionalidad de una norma o un acto. Y al final te va a llevar a la posible inaplicación de esa ley que contraviene la Convención Americana o los tratados. Ustedes ya lo dijeron, el resultado de un ejercicio de control de convencionalidad es la inaplicación de norma en el caso concreto. ¿Hay una declaratoria general de inconvencionalidad? No. ¿Hay una posibilidad de que desaparezca esa norma por ser inconvencional? No, porque estamos hablando de un control difuso de convencionalidad, caso concreto. ¿Vale? Si estuviéramos frente a un ejercicio de un control concentrado por un tribunal supremo o por un tribunal colegiado con magistrados o lo que ustedes quieran, pues ahí sí habría una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos hacia el Congreso de la Unión. En este caso no. Pero el test de proporcionalidad entonces nos invita a 4 gradas. Primera grada, fin. La finalidad de la norma que estoy analizando tiene que ser legítima. Segundo, idoneidad. La norma tiene que ser la restricción, porque aquí se me pasó decirles algo. Cuando yo voy a hacer un ejercicio de convencionalidad, es porque la norma que voy a analizar restringe un derecho. Ese es, digamos, el requisito para hacer valer un ejercicio de control, que una norma restrinja un derecho en mayor o menor medida. Está prohibido fumar marihuana. Restricción. Restricción absoluta. Está prohibida la venta de tabaco a menores de edad. Restricción. Restricción a un cierto círculo poblacional, que en este caso son los menores de edad. Entonces, la finalidad tiene que ver con lo que el legislador quiere, lo que el legislador ya observó culturalmente, socialmente. El legislador ya hizo un estudio sociológico de lo que le conviene al pueblo de México. Y entonces establecen una prohibición, ¿verdad? Se prohíbe fumar marihuana, pero no se prohíbe tomar alcohol. Y entonces, por eso nuestra Suprema Corte dijo, hey, no, bajo aspectos de libre desarrollo de la personalidad, usted debe permitir un consumo lúdico de marihuana. Bueno, ahí está que la restricción absoluta no es, no pasa el test de proporcionalidad. Pero déjenme mencionarles algo interesante, porque el test de proporcionalidad ustedes ya se lo saben.
la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Pero más allá de recetarles y de volverles a decir el test de las gradas del test de proporcionalidad, quiero subrayar algo. El derecho y la ciencia. Si nosotros no tenemos presente prueba científica en el test de proporcionalidad, esto no se va a poder correr. Es decir, esto no va a tener ningún sustento. Un juez sin una prueba científica, creo que no podría correr un test de proporcionalidad. En el caso del aborto, en el caso marihuana, en el caso prisión preventiva, en el caso que quieras, se requiere un hallazgo científico. Se requiere, ya sea que haya sido ofrecida una prueba científica a nivel constitucional o que el legislador haya recabado evidencia científica. Aquí la importancia que les estoy subrayando entre el derecho y la ciencia es básica. Aun y cuando éstas guarden autonomía entre sí, lo cierto es que una se ayuda de la otra para poder demostrar algo. La veracidad en un juicio de convencionalidad depende de una prueba. Díganme ustedes si los juicios que sigue la Corte Interamericana únicamente se basan en el estudio de la norma y de tus argumentos. Si eso fuera así, no habría audiencias para escuchar a las partes. No habría peritajes, no habría hallazgo científico. Lo que quiero poner y subrayar en este momento es que el ejercicio de control de convencionalidad no se resume en la norma o el acto y la Convención Americana o los tratados internacionales o la jurisprudencia o las opiniones consultivas. No se reduce a eso. El control de convencionalidad que se resuelve o se puede resolver, porque no digo que sea una regla, a través del test de proporcionalidad, tiene que tener prueba científica que demuestre el supuesto de la norma. Entonces, habrá variaciones y determinaciones en uno u otro sentido, dependiendo de la ponderación, justo aquí, la ponderación que realicen los jueces interamericanos o los jueces nacionales para poder llevar a cabo esto. Entonces, el control de convencionalidad ya quedamos que es ex oficio mediante un modelo de control difuso de constitucionalidad. Así nació, ¿verdad? Visto de esa forma. Entonces, todas las autoridades del país en el ámbito de tus competencias se van a encontrar obligadas. Aquí viene la obligación de velar por los derechos humanos, viene de una interpretación conforme en sentido amplio. ¿Ya se fijaron? Y en sentido estricto hago ejercicio de control. ¿Vale? Entonces, todas las constituciones tienen una doble interpretación conforme, sentido amplio y sentido estricto. El sentido amplio te invita a una actuación para velar por la promoción, protección, respeto de los derechos humanos. Y el otro es el ejercicio de control. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo de la inaplicación, que es en lo que vamos a acabar, cuando contravienen tratado con la convención o lo que sea en el sistema interamericano. Entonces, el estándar del control de convencionalidad o los puntos importantes a destacar son los siguientes. 1. El control de convencionalidad es un imperativo, es una obligación para los estados, parte del sistema interamericano. El cual atiende a un cumplimiento del principio de pacta sunt servanda y de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Eso ya quedamos. Luego, este deber se ejerce de oficio, ¿sí? Por tanto, no se va a requerir
una orden específica, una orden ni una solicitud de parte, ¿no? El control ex oficio. Luego, los sujetos obligados son todas las autoridades del Estado, ya quedamos, ¿verdad? Sin observar la jerarquía, pero el candadito aquí es o estamos en procedimiento jurisdiccional o estamos en procedimiento seguido en forma de juicio. Siguiente punto. Las normas respecto de las cuales se extiende la aplicación son todas aquellas que se encuentran en el Corpus Juris Interamericano, y esto es el bloque de convencionalidad, ¿sí? Además de las opiniones consultivas. El control de convencionalidad se debe ejercer también sobre acciones, actos o prácticas estatales. ¿Se acuerdan cuando la Corte Interamericana dice, es que la Fiscalía violó el debido proceso? ¿Sí se acuerdan de esos casos? Casos de acceso a la justicia. Se dice que una sentencia de Corte Interamericana no puede invadir esferas de competencia nacionales o no se mete a resolver casos concretos. Sin embargo, se pronuncia respecto del debido proceso, ¿verdad?, de un caso concreto. Y entonces, en el debido proceso, pues cabe todo, ¿no? Cabe todo. La investigación, las garantías procesales, las garantías del inculpado, ¿verdad? Que si fue detenido en flagrancia, que si se violaron, lo que sea. Que si hubo tortura, que si se incumplió con el deber de investigar, que todo esto, ¿no? Todo esto son violaciones al debido proceso. Y estas violaciones al debido proceso impactan, desde luego, sobre las acciones, actos o prácticas estatales, ¿no? De las autoridades que investigan delitos, que investigan sanciones, etcétera. El control debe ejercerse atendiendo al marco de las competencias específicas de cada, pero eso ya lo comentamos y a ustedes creo que ya, a ustedes y a mí ya nos ha quedado muy, muy claro en cuáles son el ámbito de las competencias. No existe un modelo específico de control, no existe un modelo específico para resolver convencionalidad. Sin embargo, se sugiere que utilices la interpretación conforme en sentido estricto sumada a test de proporcionalidad o test de igualdad, dependiendo del derecho vulnerado, los derechos en juego. Claro, esto bajo estándares estrictos de cuestiones laxas o cuestiones estrictas. Si tenemos grupo vulnerable, vamos a correr un test estricto. Si tenemos un otro derecho, digámoslo, un derecho, no porque valga menos, no es así. Pero los grupos vulnerables se atienden con estándares más estrictos. Por eso, sí vale la pena que en un contexto real del caso se analice si este caso involucra a grupos vulnerables, y si involucra a grupos vulnerables, entonces vamos a tener que usar un estándar estricto de interpretación. El bloque de convencionalidad, ahí lo tienen ya, la Convención Americana, sentencias de la Corte, es decir, las jurisprudencias, opiniones consultivas y los tratados. Entonces aquí, las formas del control, ¿verdad?, que son concentrado y difuso, estas formas de control que tienen cierta similitud o símil con el control constitucional, que va a ser difuso o concentrado. Esta control de convencionalidad difuso lo realizan ¿quiénes? A partir del Germán versus Uruguay, cualquier autoridad del país en el ámbito de sus competencias, hablando y ciñendo al procedimiento judicial o al procedimiento seguido en forma de juicio. Y la forma concentrada la ejerce en última instancia, ¿verdad?, la Corte Interamericana. Porque la Corte Interamericana es el último intérprete de la Convención Americana. ¿Sí? El último intérprete. ¿Qué es lo deseable en un ejercicio de control? Lo deseable en un ejercicio de control de convencionalidad es que se haga en el ámbito nacional, no que se llegue a Corte Interamericana. Eso no es lo deseable. Lo deseable es que tu juez
local, que tu juez del fuero común, que tu juez federal o que tu corte haga control de convencionalidad y se reparen las violaciones y ahí quedó, ¿no? Como dicen, los problemas de casa se arreglan en casa. No habría por qué acudir a una instancia internacional para que nos resuelvan una problemática que internamente no logramos resolver. Eso no es lo deseable. Por eso es que una corte interamericana es excepcional. Oye, pero es un ejercicio de control de convencionalidad que nace en el sistema interamericano. Sí, sí nace allá, sí tiene su sustento allá, el bloque sí es de allá, pero lo ideal es que se resuelva aquí. Entonces, esto es importantísimo. Y bueno, para terminar, nunca olvides que la metodología TEMIS te va a ayudar, o es una herramienta, la guía metodológica, es una herramienta que te va a ayudar a dar líneas argumentativas para solucionar casos de control de convencionalidad. Fíjate que tienes contexto real del caso, identificas la pretensión, te acercas a los fundamentos legales, identificas los criterios normativos relevantes, es decir, la jurisprudencia, marcas los hechos, las pruebas, haces interrogantes jurídicas, interpretas la norma, haces una subsunción y una conclusión. Mira, puedes criticar la guía metodológica en el sentido de que algunos pasos sobran para ejercicio de control constitucional, algunos pasos sobran para el control de convencionalidad, y esta está muy completa para una situación de legalidad. El tribunal alemán resuelve sobre estas líneas metodológicas. Si tú consideras que se deben obviar algunos pasos, etcétera, lo importante es que razones cada uno de ellos y que nunca, pero nunca vayas a mezclar el contexto real con los hechos y demás. Lo que sepas que la guía metodológica incluye en el punto 8 el test de proporcionalidad, el test de igualdad, de interpretación conforme. Que sepas que esta guía metodológica te da una base secuencial para solucionar un conflicto o una controversia. De modo que no los quiero aburrir más. Yo quisiera que estos últimos minutos fueran de ustedes para ejercer alguna participación, hacer algún comentario. A mí me parece que el control de convencionalidad no es algo acabado. ¿Por qué no es algo acabado? Porque ya lo comentamos. El control de convencionalidad es un mecanismo para proteger derecho humano. Un mecanismo que se gesta en un ámbito interamericano, pero un mecanismo que debe ser ejercido por ciertas autoridades en el ámbito de ciertas competencias de procedimiento con tutela judicial efectiva con garantía del debido proceso. Un control de convencionalidad que debe ser resuelto bajo parámetros de interpretación o de test de proporcionalidad o de test de igualdad con interpretación conforme y, por supuesto, aplicando el principio pro persona. Por favor, los escucho. Muchas gracias, Israel, por tu excelente participación. Bueno, nosotros nos conocemos ya desde el año 2019, cuando justamente estábamos construyendo la metodología TEMIS y reflexionábamos en ese momento sobre la importancia del control de convencionalidad, los retos que tiene para su aplicación. Y vea, qué interesante, ya estamos en 2025 y aún seguimos discutiendo de esto que aparentemente es tan simple, pero más complejo, ¿no? Justo escuchaba a Pablo González, que indicaba, por ejemplo, que el riesgo de que a veces el control de convencionalidad sea muy amplio es que se pierde el control y no se haga de manera eficaz, no se haga de manera idónea y en efecto, pues las personas no lo realicen como debe de ser el control de convencionalidad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros sigamos reflexionando de cómo debe realizarse esta aplicación real del control de convencionalidad. Por ejemplo, en Guatemala hubo un caso interesante donde se exigía la aplicación de la consulta previa libre informada. La Corte de Constitucionalidad saca una resolución y le ordena al Poder Legislativo que cree una ley de consulta
porque no había consulta. Y entonces había una discusión que se puso ahí porque el Poder Judicial, bueno, el Tribunal o la Corte Constitucional ya decía de que era importante garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. En ese momento todavía a la luz del artículo 21, que era el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Pero la discusión es si un poder judicial puede ordenar a un poder legislativo que adopte medidas en el marco quizás de un control de convencionalidad porque no tenemos normas que protejan el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y claro, la resolución salió de un proceso judicial iniciado por unos pueblos indígenas, ¿no? Antes de iniciar con las preguntas, quería comentarte, Israel, que nosotros tenemos todo un equipo y la persona que te presentó al inicio es Yaritza de Chile, quien es nuestra pasante, y quien ahora va a hacer una recapitulación de los puntos más importantes de tu conferencia para posteriormente darle el uso de la palabra a las personas participantes de este diplomado. Adelante, Yaritza. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra, es todo un gusto y un honor hacer mi habla vocativo en este momento. Bueno, conformidad a la clase magistral impartida por el doctor Israel Hernández González, podemos inferir como cosas importantes que el control de convencionalidad, siendo este desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2006, se creó como un mecanismo para proteger los derechos humanos, el cual viene a constituir una obligación ineludible para los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Conforme, como lo mencionó nuestro magistral expositor, conforme al principio Pacta Sunt Servanda, todas las autoridades estatales tienen que aplicarlo de oficio, asegurando que tanto sus normas y prácticas internas se ajusten a todo esto que constituye y que conforma el Corpus Juris internacional. También tomando a consideración lo que viene derivado de la interpretación de la Corte. Tal como se dice y se recalca, siempre es ex oficio, y lo ideal es que esto se haga a la interna de cada estado, en donde interviene de forma subsidiaria la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta de gran importancia de igual forma destacar el control de proporcionalidad y o test estricto, el cual cobra aún más importancia en todo lo relativo a los grupos vulnerables, en donde si se ven involucrados es necesario que este test se forme y se desarrolle en un nivel aún más estricto en cuanto al control de convencionalidad. Esta herramienta viene a ser fundamental tanto para la protección efectiva de los derechos humanos, ya que subordina lo que es el derecho interno a los compromisos internacionales, siendo este estudio de control y su aplicación claves para que podamos fortalecer todo lo que viene a ser y a conformar el sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces abrimos este espacio para seguir con el debate. Podemos hacer preguntas, observaciones, y bueno, y tenemos al experto en este momento para seguir conversando este tema que es muy interesantísimo. Adelante, le damos el uso de la palabra. Adelante, quien guste. Sí, Astrid. Yo en realidad tengo, no sé si una duda que me surge ahora después de esta clase, en cuanto, entiendo que ahora el control de convencionalidad respecto de una norma, ahora no lo encuentro tan complicado, pero sí respecto de la otra parte que señalan actos y prácticas, que según lo que aprendí en esta clase, la prueba científica o más precisa sobre los hechos debería ser de importancia para poder determinar cuándo hay una práctica en un estado, porque eso no es tan simple como una ley la tengo, la leo y ahí está. En cambio, una práctica creo que sería algo un poco más difícil. Y estoy tratando de pensar en un caso, y salvo el caso de Karen Atala, no se me ocurre otro caso donde se haya controlado una práctica o algo diferente de la ley o de una norma. Eso. Quería, me salió esa duda. Muchas gracias, Astrid. Bueno, tienes razón. Acá yo cuando hablé del test de proporcionalidad, y es importante esto, los métodos interpretativos relacionados con el test de proporcionalidad o el test de igualdad se sujetan a un análisis normativo. Creo que ahí me faltó enfatizar eso. O sea, esos test y la interpretación conforme, bueno, la interpretación conforme la dejamos. Los test
se utilizan para solucionar casos de ponderación de derechos en normas. Una norma establece esto o es restrictiva en este sentido y tenemos otra norma encontrada que en este caso es del sistema interamericano. Entonces, estas gradas que hemos comentado se hace respecto, yo hice el énfasis científico, pero a nivel normativo. Es decir, una finalidad, una idoneidad, no la vas a poder advertir sin una prueba científica o un hallazgo científico que te demuestre que esto es restrictivo o que esto afecta a la salud o que esto afecta el medio ambiente o que lo que fuera. Entonces, eso se acota a las normas. Sin embargo, también decíamos que se podían dar sobre situaciones fácticas el ejercicio del control de convencionalidad y sobre actuaciones de autoridades, y esto ya no requeriría una prueba científica, ya evidentemente habría que calificar, ahí sí se sujetaría a los hechos y las pruebas, ¿no? El hecho es que esta autoridad actuó de esa forma. La pregunta es, ¿esa actuación provocó violación a derecho humano, sí o no? Si la respuesta es que sí, decimos entonces por qué y lo probamos. Es que hubo unas pruebas que se sustanciaron en el fuero del país y entonces esas pruebas arrojan que esa autoridad efectivamente cometió violación a este derecho humano. Y todo se reduce básicamente a las actuaciones que vamos a estar viendo de las autoridades que cometen violación a derecho humano. Pero ahí no se necesitará análisis de prueba científica, Astrid. ¿Sí? Excelente, Astrid. Yo quería ahí poner un tema de polémica, ¿no? Justo Guido comentó del carácter preventivo que a veces puede tener el control de convencionalidad. Yo me pongo a pensar, a veces nuestros legisladores crean normas, eliminan ministerios y toman en cuenta o no toman en cuenta los estándares interamericanos en estas medidas, ¿no? Claro que al final, cuando hay una ley que contraviene y afecta a mis derechos humanos, algunos colectivos presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley y ahí reclamarán que es inconvencional porque el acto o la ley contraviene a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, en teoría, creo que ahí falló el internet, ¿verdad? Sí, al parecer se Yaritza. cayó el internet. Exacto. Sí. Voy a comunicarme con él por interno, bueno. Sí. Ana, ¿querías hacer una pregunta? Sí, por ejemplo, en asuntos concretos donde por delitos que no son graves, llámese violencia familiar y que no es llamado el investigado a la conformación de la carpeta de investigación y que entonces cuando ya es llamado a audiencia directamente sin tener una medida de cautela y en ese ínter el Ministerio Público regularmente no presenta pruebas de descargo, solamente de cargo y se pierden grabaciones que pudo haber en videograbadoras cámaras del mismo ayuntamiento, del gobierno, qué sé yo, y que pudiera ser esa la parte que sería sobrada para demostrar la inocencia de quien se imputa. Yo me he pronunciado en que es violación de derechos humanos y me dicen que no. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, yo opino que sí, porque se viola, me parece, dentro del deber de investigar está, creo yo, la cadena de custodia. Y la cadena de custodia tiene que ver con los hallazgos. Los hallazgos a los que hace referencia usted, evidentemente, entran dentro de una etapa de investigación penal donde deben ser objeto de custodia, de cuidado por el fiscal, por el Ministerio Público, lo que fuera, y que si no lo hizo, pues incumple con un deber, ¿no? Ya no de acceso a la justicia, sino dentro, insisto, de este deber de investigar, de este debido procedimiento de investigación. A mí me parece que sí se viola y por ende se viola ese derecho humano.
Entonces yo concuerdo con usted, Ana. Gracias. Sí. Querido Alejandro, se cortó tu internet. Acaba de caer un rayo, entonces se fue la luz, estoy ahorita con una lámpara inalámbrica y con los datos de mi celular por aquello. Sí. Entonces comentaba, ¿no? Que qué interesante, por ejemplo, que los legisladores pues conozcan de los estándares interamericanos para que en las discusiones parlamentarias sobre la creación de una ley, de una norma, entiendan que una propuesta puede afectar derechos humanos y no llegar hasta que la ley se publique. Luego, posteriormente, el colectivo tenga que presentar una acción de inconstitucionalidad, ahí reclamar la inconvencionalidad de la ley y bueno, y dentro del procedimiento que el juez constitucional resuelva, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos quizás importante, porque también recordemos que el artículo 2 de la Convención te dice adoptar disposición interna. Entonces, la disposición interna se entiende, yo creo, de dos sentidos. Si hay una norma que contraviene la convención, la suprimo, pero si no hay una norma que protege el derecho, el mismo artículo 2 establece que hay que crear mecanismos, ¿no? De carácter legislativo, administrativo para proteger el derecho. Entonces, quizás a modo de comentario, ¿no? Sí, no, gracias. Y es que fíjense que este control preventivo al que hace alusión Alejandro sí, evidentemente muy importante. El control preventivo de convencionalidad es un control que lo realizan autoridades facultadas para ello, las autoridades legislativas, que ya estamos hablando, las autoridades judiciales en este caso, que comenta Alejandro. En ocasiones, si la pregunta es, a ver, ¿los jueces crean derecho? A mí me parece que sí. Hay supuestos que no están regulados. Les voy a contar un caso que acá en México, ya ven que la figura del matrimonio avanzó, ¿no? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Luego se dijo, no, 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 eso es incorrecto. El matrimonio es la unión de dos personas. Muy bien, excelente. Si es hombre o es mujer, son dos hombres, dos mujeres, no importa. Pero luego, hasta ahí están las legislaciones. Pero luego, las legislaciones no contemplan algo que se da en la realidad y se llama poliamor. La pregunta es, ¿una persona puede tener dos o más parejas reconocidas o viviendo juntos, etcétera, conviviendo? La respuesta es que sí. La pregunta es, ¿se da en las sociedades? Sí, probablemente en menor medida o en lo que ustedes quieran, pero existe el poliamor. Un juez federal de acá de Puebla, en México, reconoce esta figura del poliamor. Entonces, la pregunta es, oye, pero no está legislado, oye, pero está creado mediante una jurisprudencia o una resolución jurisdiccional. Entonces, es a lo que iba Alejandro, ¿no? Ese control preventivo, en ocasiones no solamente se hace por los legisladores, también los jueces, los juzgadores de Suprema Corte, de tribunales, intervienen en la creación del derecho. Y esto es válido. Solamente acá yo marcaba la diferenciación entre un control preventivo y un control represivo. Ojo, el control represivo, que es propiamente el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es porque pues, hay una condena a alguien, ¿no? O sea, bueno, no a alguien, al Estado. A un Estado hay una condena. En ese sentido, es un sistema represivo. Montserrat, adelante. Buenas tardes a todos y a usted, don Israel. Justamente con este caso que está mencionando, me recuerda a un caso muy interesante acá en Costa Rica, no sé si lo han escuchado, sobre la fertilización in vitro, que era Artavia Murillo en 2012 versus Costa Rica. Este caso, digamos, se demostró que violaba ciertos artículos, ¿verdad? Como la vida privada, familiar, la protección a la familia y demás. Entonces, como tal como usted menciona, es importante, pienso yo, traerlo a colación, porque además de esto, estos casos van demostrando que el control de convencionalidad no solo en sí podríamos decir que se limita como tal a examinar las leyes, sino que también podemos decir que incluye lo que es la revisión de sentencias judiciales, ¿verdad? Como en este caso, que es bastante interesante, y otros montones de principios constitucionales, ¿verdad? Y como tal en este caso, se recordó como que todas las autoridades judiciales, como usted menciona, y no solo los jueces constitucionales, tienen en sí el deber
de ejercer dicho control, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, en este caso en conflicto, entra la norma interna y la convención para defender en sí los derechos humanos. No sé si habían escuchado este caso. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, tienes razón. O sea, en todo lo que comentas es un muy buen ejemplo, ¿no? En el que se da este ejercicio de control que impacta justamente en esos procedimientos. Sí, Montserrat, muchas gracias. ¿Alguien más? Me parece que ya no hay más intervenciones, Israel. Muy bien. Bueno, Israel, yo quería agradecerte a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha sido una excelente exposición. Y bueno, lo importante es que a veces creemos que el control de convencionalidad está ya en la Corte Interamericana, ¿no? Pero está acá y está muy cerca de nosotros y sí es posible aplicarlo. Y en casos concretos, pues la única forma de exigir los derechos es haciéndolo, ¿no? Haciendo, trabajando, presentando recursos y advirtiendo también estas incompatibilidades que pueden existir entre normas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Seguro ustedes verán o tendrán otras conferencias y las discusiones siempre van a salir en donde debe ser quiénes deben ejercer el control de convencionalidad, pero es muy interesante ver estas posturas que creo que has logrado ilustrar mucho en cada uno de las participantes. Entonces, muchas gracias, Israel. Te doy un espacio para que puedas dar unas palabras de clausura y yo luego voy a indicar algunos puntos que ya son parte del diplomado. Muchas gracias. No, pues nada. Recuerden, en este momento se me vino a la mente una frase de Albert Einstein. La vida no vale la pena vivirla si no es en beneficio de los demás. ¿Saben algo? Esta vida es muy corta. No sé si haya otra. Yo solo conozco esta. Si nosotros aprendemos a respetarnos en las latitudes en las que nos encontremos, reconocemos y sabemos ser humildes, sabemos darle la mano al de al lado, sabemos hacer amigos, sabemos respetar, pues el ejercicio de control de convencionalidad, de constitucionalidad, no será algo como que esté ahí por si acaso, pero en realidad todo depende de cada uno de nosotros. Cada una de ustedes y cada uno de nosotros tiene la solución en las manos. Vamos a respetar nuestros derechos más sensibles, los derechos humanos. Si verdaderamente son inherentes a nosotros, así como tus manos, como tus ojos, como tus piernas, vamos a reconocer que el de al lado los tiene y que no podemos transgredirlos. Y en ese sentido, seamos autoridades o no, lo cierto es que vale más la pena vivir un mundo en paz, porque a través de la paz se generará una estabilidad social. A todas y todos ustedes les agradezco muchísimo su atención, el tiempo que han utilizado para estar aquí. El agradecido soy yo más que ustedes, porque esto me enriquece, mi pasión. Yo en este momento ejerzo en funciones de magistrado, pero mi pasión es la academia, mi pasión es escuchar, es conversar, es charlar temas que desde luego dejan algo. Espero verlas y verlos pronto en este u otros foros. Y te agradezco mucho, Alejandro. Yaritza, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Israel. Bueno, voy a compartirles la pantalla para mostrarles algunas cosas que vamos a tener ya en esta semana. Estamos terminando entonces el módulo 2 y estamos iniciando el módulo 3. Para mostrarles aquí. Ah, vino la luz. Qué dicha. Qué dicha que vino la luz. Bueno, entonces, es importante que siempre revisen los anuncios y también revisen el calendario de evaluaciones que tenemos en el aula virtual interamericano. Entonces, de acuerdo al calendario de evaluaciones, la primera evaluación que vamos a tener sobre sistema interamericano y control de convencionalidad es desde mañana hasta el miércoles 28 de mayo. Entonces, es importante que lo hagan. Van a tener 2 intentos para poder resolver un cuestionario de 20 preguntas, pero es importante que se centren bien, ¿no? Para que no desaprueben. Luego vamos a tener la segunda evaluación
del 7 al 11 de junio. Esto ya lo vamos a desarrollar cuando terminamos el módulo 4, que viene a ser ya los estándares en materia de medio ambiente a la luz del artículo 26. Y posteriormente ya vamos a tener los 3 casos hipotéticos para poder aplicar la metodología TEMIS. En este momento, pues Israel les dio como que algunas pinceladas de algunas etapas de la metodología TEMIS. Algunas personas ya vienen de otros cursos virtuales de la metodología TEMIS, pero este ya es un diplomado más enfocado en conocer la temática, que es medio ambiente y derechos humanos, y posteriormente aplicar en casos en donde vamos a debatir y vamos a discutir estos estándares en materias ambientales. A la luz del derecho interno, porque estos casos te presentan normativa interna y a la luz también de los estándares internacionales. Solamente para tomar en cuenta que los videos nosotros los estamos subiendo también en el aula virtual interamericano, así como los materiales. Israel nos va a compartir sus diapositivas. Si tenía gusto para poder compartirlo con ustedes. Aquí también van a encontrar los enlaces y van a encontrar también la referencia de cada uno de nuestros docentes para que lo tomen en consideración. Y entonces, el próximo webinar, cuando termine esta conferencia, ya mañana va a estar subido el video, entonces para que puedan retroalimentar con la conferencia de hoy. Y el próximo 31 de mayo a las 9 de la mañana, que es sábado, vamos a tener la conferencia con el doctor Digno Montalbán de la Carlos III de Madrid sobre justicia ecológica. Entonces todos están invitadísimos para que lo puedan agendar. Y igual nosotros, a pesar de que la información esté aquí, sabemos que son personas muy ocupadas, entonces vamos a seguir enviando los recordatorios, vamos a seguir enviando los enlaces para que no se les pase y no se pierdan de estas importantísimas conferencias. Muchísimas gracias. Y antes de despedirme, creo que, no sé si Ana Berta dejaste la mano levantada o querías hacer una pregunta. Se quedó así porque no supe, una disculpa, no supe bajarla, lo siento. Ah, no. No, Gracias. Buenísimo. Entonces, que tengan una bonita tarde y ya nos estamos viendo el próximo sábado. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, muchas gracias.